Bien, muy buenas tardes a todos y realmente un placer poder trabajar. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así es que definitivamente vamos a poder trabajar con mucha comodidad. Yo agradezco la posibilidad de trabajar en este curso porque sí, es cierto, se necesita y creo que este es un primer afronte que esperamos que pueda ser ampliamente repetido. Esto es un poco para darnos cuenta que no somos los únicos que pensamos, que a nivel de todo el mundo se piensa en lo que es la salud mental, en la necesidad de la misma y sobre todo lo más importante es que nosotros estamos que ya realmente obligados a reconocer que estamos a la saga de la mayor parte de los países que han comprendido la importancia de este tipo de trabajo. A mí me costó mucho esfuerzo poder lograr que la gente entendiera la diferencia entre lo que era hablar de salud mental y lo que era hablar de psiquiatría. Siempre había la tendencia a la confusión entre los dos términos e inclusive hasta ahora a generaciones de médicos y de enfermeras, de profesionales que han sido formados con ese paradigma anterior, y hacerles entender y hacerles comprender la calidad de lo que estamos trabajando actualmente es completamente difícil, pero no imposible. Hacerles comprender que la salud mental tiene que ser entendida desde el punto de vista de un trabajo multidisciplinario, de un trabajo de equipo, de un trabajo de muchas personas con un mismo objetivo y que está alejada de la enfermedad. La enfermedad en última instancia es la parte final, el no haber hecho buena salud mental. Todo el proceso de salud mental ha fracasado, entonces obviamente aparece la enfermedad como un corolario. Lo que nos interesa entonces es conocer ahora que este trabajo que se viene haciendo ha movilizado incluso en nosotros las posibilidades y las necesidades de establecer diferente afronte en la enseñanza, por ejemplo, desde las facultades de medicina. En las facultades de medicina se ha venido tradicionalmente enseñando psiquiatría, enfermería psiquiátrica y todas estas cosas. Y solamente se estudia un pedacito en un determinado momento de la preparación y luego como que se desaparece. O sea que hay una dicotomía total tan fuerte que definitivamente no se vuelve a pensar que eso está presente todo el tiempo, porque somos una unidad integral. Y como unidad no estamos funcionando en salud o en enfermedad un solo momento, somos un continuo. Entonces, en esa asociación de ideas es que tenemos que modificar también lo que vamos a trabajar para poder hablar de lo que es las condiciones nuevas de programas académicos nuevos que ya otras universidades se nos han ido adelantando y fíjense que consideran situaciones como por ejemplo hablar de área sociomédica, hablar de humanistas, hablar de planes de estudio, en todo lo que es la enseñanza de la medicina y de la enfermería y de la obstetricia, etcétera. De modo que no vamos a estar pensando que solamente los programas académicos van a desarrollar una visión completamente diferente y las competencias que van a salir teniendo estos profesionales son definitivamente distintas. Entonces yo les invito a que revisen ese tipo de afrontes distintos de lo que lamentablemente todavía tradicionalmente hacemos, a veces porque el tiempo nos gana o a veces porque sencillamente tenemos que estar dupleteando funciones y no podemos trabajar. ¿Cómo puedo salir de para...? Ay. Me llevo mal con estos definitivamente. Ok, entonces en ese entendido que desde la enseñanza, desde la formación de los profesionales que trabajamos en salud, venimos con déficit, mayor razón va a ser el déficit cuando ya en el nivel profesional, en el nivel de la acción, vamos a tener que vernos ante los problemas que tenemos que desarrollar. Muy bien, hay otro fronte también que es muy interesante acerca de lo que es la salud mental, de lo que me pidió en esta temática, en cuanto a los accesos a los servicios de salud. Entonces, si nosotros consideramos revisiones como esta, no es mía, es una revisión de la Organización Mundial de la Salud, en la que se ve que efectivamente vamos a poder darnos cuenta de lo que es
el elemento más importante, que es la salud mental, ¿no es cierto? Publicaciones que tenemos, fíjense de cuánto tiempo, ¿no? O sea, cuán atrasados estamos en realidad en relación a lo que deberíamos haber hecho hace tanto tiempo. Yo he sido casi testigo desde los convenios de Ginebra a la fecha, y la verdad que cuando yo inicié mi tesis de doctorado, que me la desaprobaron en el año 2004. Mi tesis de doctorado fue plantear una política de desarrollo de un plan regional de salud mental, y me dijeron que eso no se podía hacer, si no había planes nacionales de salud mental, porque yo me iba a tomar la atribución de hacer un plan regional de salud mental. Por un sitio se tiene que empezar, que el resto no tenga la misma visión que tú, no quiere decir que tú te tienes que limitar. Pero bueno, así fue la situación y fuimos avanzando hasta que ahora ya todo el mundo está gritando, necesitamos salud mental, ¿verdad? Entonces, el tema es que cuando nosotros nos vamos dando cuenta de las necesidades que existen, y uno ve, por ejemplo, en revisiones que se hacen a niveles internacionales, que son entes, digamos, directivos, y vemos que se plantean este tipo de preguntas, se plantean este tipo de problemas, lo que significa todas estas cosas que ya creo que la han revisado con el doctor Ray, ¿no? Cuando ya ustedes ven esto y plasman esta idea y esta necesidad, evidentemente, pues lo que estamos haciendo es mucho más de lo que muchas personas comprenden. Pero nuestro trabajo continúa en seguir abriendo trocha, porque aquí estamos en medio de una selva en la que no entiende la mayoría qué cosa estamos haciendo. Y el esfuerzo colectivo, me gusta esta frase, es lo que definitivamente va a hacer que la salud mental cobre algún interés. Bien, esta revisión es muy bonita, muy ilustrada, muy interesante, está escrita por personas muy interesantes y sobre todo habla de lo excelente que significa invertir en salud mental. ¿Cuánto va a ahorrarle al mundo la carga económica del trastorno mental? Y eso es lo que vamos a ver nosotros ahora que vamos a hablar ya de problemas específicos. Vamos a ver la carga económica que significa un paciente enfermo, a su casa, a su familia, a su comunidad, a su sociedad. Y la carga que significa en nuestro propio paradigma. Nuestro propio paradigma nos dice, doctor, he venido con mi hijito porque está enfermito, porque está mal, hospitalícelo. Hospitalícelo significa, métalo ahí. La manicomialización generó este equívoco concepto y lamentablemente eso ha permitido que al final de todo terminemos con una situación de lo más acuciosa, porque la gente no ha llegado a tomar conciencia que la resolución del problema de la salud mental está dentro de la comunidad, dentro de la familia, dentro de cada uno de los miembros de este pequeño mundo que es el mundo que circunda al paciente. Yo no sé cuál va a ser al final el resultado de estas charlas, ni cómo van a salir publicadas, ni si se van a irrogar autoría a otras personas o qué, pero yo sí debo decir que lo que estoy diciendo son el producto de muchos años de venir pensando y haciendo esto, porque sí hemos trabajado tremendamente en hacerle cambiar a la gente de idea. Uno de mis primeros trabajos fue hacerle cambiar de idea justamente a los propios psiquiatras. Cuando yo vine a Trujillo, encontré con que los psiquiatras eran personajes que estaban sentados detrás de un escritorio esperando que la enfermedad llegara a ellos. Dios, dije yo, ¿cómo puede ser que la enfermedad hecha y derecha llegue a ellos? ¿Para limitarse a qué? Yo soy una lumbrera, soy un personaje importante porque sé diagnosticar bonito, le doy su medicación, que ahora ya existe medicación, y el paciente puede que se cure, puede que se mejore, puede que se haga alguito, y en el mejor de los casos, todos felices. Esa visión a mí me empalidecía, por decirlo menos. ¿Por qué? Porque no puede ser posible, no había esta conceptualización. Cuando ya ve uno esto en los entes internacionales, como que uno dice, están diciendo lo que yo sentía que se tenía que hacer y decir, porque definitivamente, no. Imagínense que yo presento mi tesis, mi trabajo para ingresar a docencia universitaria,
presento un trabajo sobre depresión infantil. Les estoy hablando en el año 86. Mis colegas, cuando abrieron el trabajo que yo estaba presentando para postular para ser docente de la universidad, depresión infantil, bueno, escucharon elegantemente, educadamente, todo lo que yo hablaba, ¿no? Cuando terminé me dijo uno de ellos, bueno, doctorita, usted ha sido nuestra alumna, le tenemos mucho aprecio y mucho respeto, pero ¿por qué viene a afirmar que los angelitos, que son los niñitos, que están felices con papi y mami en su casa y todo, que van a tener depresión? O sea, ¿de dónde viene usted a enfermarlos de esa manera? Ya lo fue el choque con la realidad de un concepto completamente errado, de un concepto completamente equívoco, con una manera de ver la vida distinta. Quiero que entiendan que eso hace que las personas cambiemos definitivamente, ¿no? Cuando te chocas de esa manera es como cuando estás aprendiendo a manejar y te metes contra un camionzazo, nunca más vuelves a ir por ese lado y nunca más pisas el acelerador hasta esas profundidades. Pero yo decía, es inconcebible la ignorancia, ¿no? Porque lo que iba a suceder es que yo estaba tratando de poblaciones vulnerables, prevenibles, que podían y debían ser tratados y que implicaba trabajar con ellos, con sus padres, con su entorno, con sus familias, para que pueda tenerse una sociedad distinta. Sin embargo, no se conceptúa. Angelitos que nunca se deprimen porque son niñitos. Y ahora estamos viendo, esos angelitos se suicidan, esos angelitos cogen un arma y matan, esos angelitos hacen de todo. Bien, entonces invertir en salud mental, y siempre para que ustedes puedan tener esto, les voy a dejar estas revisiones. Vuelvan a leer estos elementos muy importantes que todavía siempre están asociando. Salud mental asociado al fantasma de los trastornos mentales. Es como decir, antes, como se decía antes, a la droga dile no. No es así la cosa, a mi concepto no es así. A la droga no hay que decirle no, ni córrete de la droga, ni asústate porque la droga te va a matar, porque la droga es... No, no es la droga la que te debe asustar. Eres tú el que te tienes que preparar para ser un sujeto de fuerza, de resiliencia, de lucha, de avance, de decirle a todo el mundo, yo quiero ser así. Eso no me importa, porque yo voy allá. Eso es lo que se tiene que conseguir en la gente. Eso es salud mental. Enseñarle a la gente no a tenerle miedo a la enfermedad mental, tenerle miedo a esto, ¿no? Porque si no vamos a seguir todavía pues manicomializando, vamos a seguir... No, hay que enseñarle a la gente, mira, hay que descubrir, oye, este tiene este síntoma, ojito, puede ser que esto, sí. O si este tuvo, vamos a sacarlo rápido, tempranamente, en el primer ataque nada más. ¿Para qué? Para que no se haga más crónico, para que no tenga problemas, etcétera, etcétera. Para eso estamos, para evitar que haya, pero no por miedo, por susto, sino para hacer precisamente que la enfermedad actúe preventivamente, o sea, que la comunidad actúe preventivamente y no tengamos enfermedades. ¿Qué somos nosotros en el Perú? Acá me piden un tema bastante interesante, pobreza y salud mental. Yo siempre he dicho, nuestros países son carne de cañón, cultivo perfecto para cualquier tipo de bacteria de enfermedad mental. ¿Por qué? Analicemos sociedades con una distribución de la riqueza totalmente anómala. Tenemos grandes cosas, por un lado, muy del primer mundo, y por otro lado, vivimos en el más nefasto de las pobrezas en el tercer mundo. Por un lado, estamos hablando de exigencias, de niveles de exigencias, de personas que, por ejemplo, tienen que atender la salud mental en el hospital y tienen que decirle a la persona, buenos días, ¿cómo está usted? Qué gusto verlo, dígame, ¿en qué le podemos servir? Búscala, sí, mire, usted va a hacer este documento, va a pasar acá, ¿verdad? Y viene usted para ser atendido aquí, de esta manera y de esta otra. Y lo esperamos, por favor. Y la persona, no sabemos, no tomó desayuno, viene de haberse peleado en el micro, viene de haber estado discutiendo con la mujer o con el marido, viene angustiado porque no sabe con quién tiene que dejar a sus pequeños, y etcétera, etcétera, etcétera.
Y la pregunta, ¿habrá comido? ¿Habrá tomado un desayuno adecuado? ¿Su gente está bien? ¿No está anémico? ¿Está protegido? No nos preguntamos eso, pero exigimos niveles de respuesta en los servicios de salud de primer mundo. Y sin embargo nos olvidamos que estamos en un cochino tercer mundo. Y de lo más pobre muchas veces. En nuestra gente es la gente más vapuleada. Los esfuerzos para estudiar, para aprender, como los que ustedes están haciendo, como los que yo he hecho, son propios, personales. Tienes que dejar de hacer esto y esto otro y esto otro para meterte a hacer este cursito, esta cosa, este avance. ¿Sí o no? Y eso, ¿quién te lo reconoce? Al final tienes un currículum de esta patada que no te sirve nada. Porque luego viene un tarjetazo y te borra todo. ¿O no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer un país con una salud mental así? Me decía un señor en la mañana, doctora, tengo mi hijito, ¿sabe qué? Me habla, por si acaso me ha hablado el doctor fulano de tal de Lima y me ha dicho que hable con usted porque me va a atender a mi hijito, porque mire que tiene este problema, que no sé cuánto, que por acá, que por allá. Y yo quisiera que usted, señor, hoy día no me toca atender, yo no estoy programada para atender el día de hoy. Los sábados no son mi día de atención. Hay 2 colegas y ya tienen sus pantallas completas hasta donde tengo entendido. Pero, doctora, ya que somos amigos, ¿no podrá pues ir a gestionarme un adicional? Yo entre mí decía, este señor no se da cuenta que lo que me está proponiendo es simple y llanamente corrupción. Eso es corrupto. ¿Por qué le tengo que atender? Porque es amigo de mi amigo. Como un favor. O sea que el que no es amigo de mi amigo no merece ser atendido. Es un pobre individuo que tiene que ir a hacer su cola como cualquier pobre y a ver si es que llega o no llega. Estamos tan metidos en nuestra psiquis, en nuestra mente, en nuestra cabeza. Entonces, quiero que me comprendan. No podemos permitir que eso siga siendo así, porque eso no revela nuestra salud mental como sociedad. Necesitamos pensar que nuestra pobreza mental no puede llegar a tanto. Porque podemos ser pobres, pobres de solemnidad, como dice un libro que me encanta. Pero no tenemos que ser pobres de esto. Y no admitir la corrupción, el engaño, las cosas estas que están sucediendo y que estamos viendo, las cosas inadecuadas, etcétera, etcétera. No podemos admitir determinado tipo de actitudes nuestras. El saludo del policía que decíamos en el Perú, que ya antes eran grupo 5 y ahora han subido, y ahora son armonía 10, ¿no? Cosas de ese tipo, por ejemplo. Entonces, yo creo, jóvenes, que lo más importante es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que realmente no quiere bajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Un clic a la pantalla y luego continuará. No quiere. La pantalla donde está la letra. ¿Acá? No llega tanto mi conocimiento. Abrir dispositivos e impresoras. Where? Así dice. Ah, la manita. ¿No ves? Hasta para esto tiene que salir la manita. Ok, aquí se va a correr, ¿no? Ok. Entonces, el problema, como les decía, tener que entender esto. El humanismo nos obliga a pensar en que nuestra manera de ver los trastornos mentales y los problemas son de un enorme, enorme peso. Fíjense esta distribución, ¿no? Es una distribución que realmente los años de vida perdidos. Ahora ya no se ve. Antiguamente, y eso es en mi época, a nosotros se nos enseñó que se medía la salud por la cantidad de gente que moría. Ahora, ¿cómo se mide la salud? Se mide por los años de vida que han sido perdidos por discapacidad. ¿Qué medición tan adecuada para darnos cuenta cómo es realmente la pérdida de posibilidades de una vida acomodada, de una vida ajustada, de una vida satisfactoria, de una vida productiva? Esto sí realmente es más fidedigno, porque no teníamos que esperar, como mis colegas que se sentaban a esperar que lleguen los enfermos ya hechos y derechos, que los diagnosticaba el portero.
¿no? Ahora ya no, ahora ya estamos viendo que tenemos que ver cómo la enfermedad se instala en el mundo y cuánto de pérdida de capacidades va a significar a nivel de toda su vida y la carga que eso va a producir. Entonces, señores, eso va a ser absolutamente, cambió la visión de las cosas con esta simple manera de ver las cosas. Años vividos con discapacidad en todo el mundo, fíjense ustedes, los trastornos neuropsiquiátricos 33% y los otros, claro, siempre son más todavía, ¿no? Pero nosotros solitos hacemos un numerazo, ¿no? O sea que si fuéramos un equipo de fútbol tendríamos largas expectativas todavía para llegar al Mundial. Entonces, realmente tenemos que pensar en que, por ejemplo, si hablamos de la depresión, 150 millones de personas que sufren de depresión por lo menos una vez al año. 150 millones de personas. Y así, cada millón se suicidan, alrededor de 25 millones de personas sufren de esquizofrenia en el año, 38 millones afectados por la epilepsia, 90 millones sufren de trastornos. Aquí andamos a millonadas, como somos millonarios en el mundo con tanta barbaridad. Y entonces, ¿qué cosa podemos preocuparnos de decir, oye, total, es normal? Que sí, pues porque resulta que es casi normal vivir de esa manera. Pero sabemos por definiciones que no son normales y que la mayoría de esto, sí, aunque no nos guste, tenemos que tener claramente el conocimiento de que se debe a que el sistema en el que vivimos nos está permitiendo que aparezcan toda esta pléyade de enfermedades que son las que se robustecen en un sistema injusto. No soy, por si acaso, roja, ni soy coloradita, ¿no? Pero no soy comunista ni nada por el estilo. Pero sí, eso no quita que uno analice que el sistema de distribución de riqueza no está ayudando a que la gente viva feliz. No nos está ayudando, ¿no? Entonces, habiendo países tan ricos, yo leí el otro día, los artistas estos del Oscar, la cantidad de plata que tienen. Dios, digo, ¿por qué? ¿Cuánta gente conozco yo que es muchísimo mejor que ellos y no tienen pero ni la 10 millonésima parte de lo que ellos tienen? Bueno, eso es lo que no es correcto. Eso es lo que no es correcto. Eso produce enfermedad mental. Entonces los problemas mentales producen seriamente las situaciones que ya se han ido desterrando del mundo. Se han ido poco a poco ya retirando, por ejemplo, los sistemas manicomiales, las enfermedades médicas también están interrelacionadas con las enfermedades mentales. Estamos viendo entonces que el peso que tiene la enfermedad mental es definitivamente un peso muy, muy alto, muy fuerte. Y aquí viene lo que a ustedes les interesa, que es que la carga de la familia no puede ser ignorada, porque este precio lo paga la familia, lo paga la sociedad y lo pagamos todos. Entonces, cuando la gente sigue con los estigmas, como este señor de venir a decir que te le atienda a su hijito porque es el amigo de mi amigo, estamos hablando de un estigma tremendo, ¿no? Y tenemos que salir de eso, tenemos que evitar eso, porque si yo lo atiendo a él y no atiendo a otra persona, estoy discriminando, estoy haciendo algo que no es correcto, estoy siendo corrupta y eso es bastante difícil. Entonces, la idea entonces, como les voy a dejar esto, ya ustedes lo van a leer con acuciosidad y detalle, y vamos a pasar entonces ya a hablar acerca de lo que es los procesos que tenemos que ir investigando. Les estoy dejando esto porque de esto y más van a sacar ustedes el trabajo de los últimos, o sea, de la reunión próxima. La reunión ya se quedan suficientemente motivados para la próxima reunión, porque aquí hay 4 o 5 temas que van a ser desarrollados por ustedes. Yo creo que cada uno de ustedes va a coger un hito, porque son 5, mucho, 3 nomás serán. Uno va a ser precisamente un análisis real de lo que es la pobreza y la salud mental, que es uno de los temas que Vladimir me había colocado. Los problemas relacionados a la vulnerabilidad en la salud mental y a las violencias son 2 términos muy importantes. Ustedes escogen entre ustedes quién quiere tratar qué. Vulnerabilidad y violencia. Y el otro tema es la salud mental en la salud pública,
si realmente el análisis de esta propuesta vamos a pensar que va a generar o va a tener un impacto y qué actores están involucrados en ello. Entonces, esos temas van a desarrollar ustedes, los van a exponer cada uno. Son 3 temitas, ¿no? Los van a exponer y de eso vamos a conversar en la próxima sesión. ¿Por qué? Porque la parte clínica es la que yo les puedo desarrollar ahorita y más rápidamente la vamos a desarrollar conmigo para fijar sobre todo los esquemas básicos de atención en tal y en cual diagnóstico. Pero estos temas de análisis, ¿no? de neurona pura, eso ya lo hacemos pues individualmente, con tiempo para prepararlos y los conversamos y los participamos en conjunto, ¿no? En grupo, en la próxima reunión. Bien, entonces, ya fuimos viendo esto y vamos a analizar entonces qué cosa es lo que tenemos que ver. Pero antes les voy a hablar un poquito de lo que encontré aquí. No, me salí. ¿Dónde es ¿Cuál es el enter acá? Este. Ya. Ups. Se salió fuera de todo lo que habían bajado. Se han ido más allá. Está grabado, pero bueno, lo podemos coger de acá también. Quiero el primerito. Este. Imagínense que cuando yo me hago cargo, por una cuestión de casualidad, me hago cargo. ¿2? ¿Ah? Le he hecho 2. ¿Quiere más? Miren ustedes que empiezo por primera vez a tomar un poco la idea de trabajar algunas cosas, como objetivizar qué era lo que había. Esto les es conocido. A esto de aquí. Este fue el inicio de una serie de estudios que empezamos a hacer acerca de lo que tenía que hablarse de lo que era la salud mental y todo lo demás. Yo trabajaba en una parte de Buenos Aires y me daba cuenta de Dios mío, cómo vive esa gente y qué le puedo decir, que se dejan a poner vacunas. Les importa un rábano las vacunas cuando no tienen ni qué comer y ni qué robar. Entonces, cuando nos dieron, con la doctora Frida, con sus enormes esfuerzos, ¿cómo salgo? El cuadradito. Ah, ya. Aquí. Ya. Seguimos analizando esa situación y entonces cuando nos veníamos a dar cuenta de lo que la doctora hizo en lo que era el ahora desaparecido Centro de Readaptación de Salud Mental, que fue el primer intento en Trujillo realmente serio. Acá. Nos empezamos a dar cuenta, miren la fecha, nos empezamos a dar cuenta de cómo estaban las situaciones. Empezamos a hacer tamizajes para ver qué había en cuanto a la percepción de salud mental en los centros relacionados de la DIRES acá en el 2007. Y recién en ese tiempo, porque a los doctores que eran en ese tiempo los maestros, ya estaban cansados, no querían hacer nada de cosas, estaban cansados. Y entonces, como estaba ahí la pinche que era yo, me dijeron, oye, encárgate tú vas a ser la jefa, ¿ya? Y como, ¿quién juega? Digo, ya tú eres la jefa. Pero yo era una jefa que no servía para nada porque nadie me hacía caso. Por supuesto, si mis subordinados eran ellos, los primeros que no me iban a hacer caso eran ellos. Entonces, una jefa de relleno, como quien dice, de papeleo, para que cuando venga que hay que hacer tal cosa, saque globitos afuera y diga y celebre el día de la mujer, el día de tal cosa, el día del no fumador, queme un cigarro grandazo, digo, tonteras de esas. Y es que eso era lo que ellos hacían normalmente. Pero yo empecé a hacer esto. Yo empecé a trabajar
una idea clara de hacer tamizajes para ver dentro de los hospitales, y empezamos a tamizar en el Hospital de Belén, la conceptualización de la salud mental en el hospital regional, en la calle, en los diferentes lugares de la atención de salud. Y empezamos a darnos cuenta que había pues gran cantidad de gente que decía que tenía problemas. El problema más grave era el alcoholismo, la violencia. Yo venía de haber estado, antes de que trabajara en el hospital y en la docencia, había estado trabajando 8 años gratuitamente como asesora en la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente. Obvio que ahí había hecho una experiencia tremenda de lo que era violencia familiar y violencia, que en ese tiempo solamente se hablaba de maltrato. Y yo hacía charlas así, les decía a los señores, ustedes no pueden estar golpeando a sus hijos, hay que aprender a enseñarles de otra manera. ¿Y cómo pues se va a educar a un mocoso si no le pego, le jalo las orejas, si no le jalo la patilla, si no le rompo la correa en los lomos? Miren contra lo que hemos luchado. Ahora, y a la mujer había que pegarle. Si a esta no le pego, ¿qué va a pensar? Que no la quiero. Y si no le pego, además, vaya a querer estar con otro, ¿no? No se ponga la T de cobre, porque, ¿por qué pues? Se va a poner la T, ¿para qué? Para que esté con todo el mundo y yo he hecho el adornado, ¿no? Entonces, esos conceptos son los primeros con los que uno se chocaba en la comunidad y veías todos ese tipo de cosas. Y fuimos viendo todo esto y fuimos encontrando, cada vez que hacíamos más o menos tamizajes para darnos cuenta por las edades, íbamos viendo este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo era? Acá, ¿no? En los grupos de edad, fíjense, entre 20 y 39 años, encontrábamos que la violencia familiar era pues la más alta, la gente más activa, la gente más trabajadora, la gente que está teniendo hijos, la gente que está en medio de todo lo que es la actividad productiva, y obviamente las mujeres. Miren esa tremenda diferencia entre la violencia admitida por los varones y la violencia de las mujeres. Claro que después de eso surgió el Club de Maridos Oprimidos, ¿no? Pero bueno, era un poco la tónica. Sí, surgieron unos señores que se juntaron y dijeron, si dice la doctora que hay violencia, entonces también nosotros vamos a decir que estas brujas nos oprimen, ¿no? Entonces vamos a hacer el Club de los Maridos Oprimidos. Las respuestas que son graciosas a veces dentro de cuando tú mueves un poco el avispero. Entonces, eso yo ya lo iba trabajando porque yo estaba ya trabajando mi data para poder sustentar un plan de salud mental regional. Entonces necesitábamos, evidentemente, tener más, bueno, aquí no se ve, mis fotos eran pésimas. Por si acaso les cuento que eso no fue con celular, sino con cámara y luego pasado. Ya cuando inventamos el MAMIS, qué maravilla. Inventamos el MAMIS. ¿Saben ustedes lo que es el MAMIS ahora? Bueno, MAMIS era el módulo de atención de maltrato infantil, ¿no? Y entonces inventamos los MAMIS y nos pusimos a ver en el Hospital Regional Docente de Trujillo. ¿Quién se hizo cargo del MAMIS en el hospital? Un pediatra, dijo yo. Y después el pediatra dijo, no entiendo esto. Está muy feo. Tanta mamá llorando porque a su hijito le han violado, a su hijita. No, está feo. Yo no aguanto eso. Mucho estrés le causaba al doctor. Y recuerdo que efectivamente se habló de un preinfarto, de un infarto realmente, porque el preinfarto no existe. Y la probabilidad era que fuera por eso. Se había estresado demasiado el hombre porque quería hacer bien las cosas y no podía. Se angustió demasiado viendo todo lo que significaba. Y eso solo en el hospital. No, y decía, si eso es aquí, con la gente que viene aquí en la emergencia, Dios, ¿qué hay afuera? El hombre estaba muy consciente y muy asustado. Entonces, y esas son las edades en las que nosotros veíamos que había mayor cantidad de problemas y que se empezaban recién a hablar. Entonces, los periódicos, me acuerdo que sacaban titulares como con mi foto por ahí que decía, se está descubriendo que la gente golpea, que hay violencia familiar, que la doctora está diciendo. No, yo no estaba descubriendo nada, sino simplemente se le estaba diciendo a la gente por primera vez, hablen. Y cuando a la gente le dices, hablan pues. Porque todo eso, hasta ese tiempo, había sido callado.
los problemas de la familia se ventilan dentro de la familia, los trapitos sucios se lavan en casa, esquemas de siempre. Entonces, cuando alguien empieza a decirte no, en un colegio, en otro, aquí en Trujillo, en Otusco, en todas partes, porque yo me he recorrido todo viajando para dictar conferencias, me iba con mi bebé recién nacida por todos sitios viajando para poder hacer las conferencias que me pedían, donde me pidieran, en los colegios, en todas partes. Y empezaba a decirle a la gente, hablen, empezaban a hablar, pues, y eso es lo que veíamos. Obviamente, la diferencia siempre masculina y femenina, ¿no? En una edad se juntan más o menos, entre 5 a 9 años, hasta ahí más o menos se mantienen, pero a partir de 10 a 14 años la diferencia es netamente femenina. Y la violencia era brutal. Brutal, brutal. Tú no sales, tú no puedes, tú te quedas a lavar la ropa de tu papá, de tus hermanos, te quedas aquí, tienes que cocinar, tienes que criar a mis hijos, tienes que atender a tus hermanos, tú no tienes infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el maltrato. Y cosas así, las mujeres, todas decían sí porque naciste mujer, pues, estás fregada, ¿no? Y cuando tú le demostrabas que eso no era así, que había que hacer participativo, etcétera, etcétera, wow. Ahora se han ido al otro lado, ahora se han ido, no, tú también puedes chupar, tú también puedes salir a hacer. No, ya están en el otro nivel, ya ahí ya no me meto yo ya. ¿No? Muy bien, seguíamos con nuestros tamizajes y miren ustedes, las cosas se repetían. Todos estos sitios hemos ido a tamizar, fíjense. Chepe, Paca, Pacasmayo, Ascope, Trujillo, Virú, Otusco, Julcán, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión. Miren en Sánchez Carrión cómo estaba la cosa. Bolívar. En Bolívar todos tenían miedo a hablar. Porque estaban las mujeres ahí y pasaba el marido por el costado. La mirada más decir, ¿cómo que hables a saber lo que te pasa después? Te pongo al día en un 2x3, ¿no? Y así, empatadas. Ahí en el hospital de Belén y en el hospital regional. Ahí tienen ustedes una expresión de todo lo que hicimos en aquel tiempo. Esto suena algo bíblico. En aquel tiempo. Atendidos en salud mental de enero a noviembre, la DIR es la libertad. Fíjense ustedes esas cantidades de lo que nos programábamos y lo que se ejecutaba al final. En fin, toda esta cosa les estoy trayendo un poco para que se hagan un poco la idea de cómo se ha ido evolucionando hasta lo que ustedes conocen ahora, ¿no? Acá, cuando aparece CADES, ¿quién trajo CADES? Yo. Había ese tremendo espacio que le habían donado a la doctora Frida Laiza antes de que falleciera con el cáncer, lamentablemente. Perdimos a una gran mujer. Y estaba ahí siendo invadido, perdido, es decir, era una cosa terrible. Entonces se me ocurrió ir a hablar con los señores de Devida y decirles, Trujillo tiene mucho consumo de droga. Tenemos necesidad de trabajar en algún sitio. Y fuimos a traer a los de Devida, vinieron a ver el sitio y dijimos, podemos trabajar, se puede traer gente, se necesita simplemente contratar personal para que funcione ahí. Y se hizo. No entendían muy bien la situación del todo, no sé qué pasó, la cuestión es que el CADES fue desgastándose. Al principio venía con una porción de dinero que venía de la propia Devida, pues, con la idea de que después fuera autosostenido, la gente no iba, no lograban convencerse de que tenían que asistir, iban 1 o 2 veces, luego desistían, el ausentismo fue total. En fin, no se logró, porque nadie quiere reconocerse drogadicto, pues no. Aunque las familias quieran. ¿Contra qué se van a chocar ustedes? Todo el mundo va a decir, ¿yo? ¿Alcohólico, doctor? ¿Usted cree que yo puedo ser alcohólico porque alguna vez me vea después de un partidito tomando un poco con mis amigos? Claro, me puedo exceder un poquito, quién sabe, pero yo alcohólico, no me venga, pues doctor. Salud, doctor, por eso. Ya, cambie de idea. Así somos. Así somos, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente la mayor parte de la gente, pues, no admite sus problemas. Y esto era, la forma en la que la gente entendía las cosas. Y por eso ahí después se vino la rinconada,
y empezamos a trabajar ahí, que ahora nos lo han quitado. Nunca, nunca, nunca voy a perdonar a esta gestión. Me han quitado lo que ha sido siempre de nosotros. Nunca lo voy a perdonar, lo digo públicamente. Entonces, el tema es que eso era lo que teníamos como trabajadores nosotros en total, en la región. Esos éramos todos los trabajadores de salud mental de aquellas épocas. ¿No? En las redes, no psiquiatras, en las microredes tampoco, y en los hospitales, entre los dos hospitales, en todos los hospitales, tanto en salud como MINSA, habían 5 psiquiatras en total. Médicos que se dedicaran a salud mental, pues con las justas habían 3 aficionados, ¿no? Después teníamos, miren, las enfermeras que se dedicaban a salud mental, las obstetrices 2, psicólogos en total eran 5, 7 y 5 y 4, punto. Eso era todo lo que... Trabajadores sociales que fueron designadas por dedo, no porque quisieran. Les ubicaron ahí y bueno, ya, ¿no? Así era la forma en la que se trabajaba. Ese era el acceso a los servicios de salud mental. Entonces, sí. El equipo con el que elaboró ese trabajo o ese estudio que usted ha hecho de tamizajes y todo, fue un equipo muy aparte del que estamos evidenciando ahí. No, ese equipo. Con ese equipo. Esos fueron todos los interesados en toda la región. Y tiene población de 150.000 evaluados y todo eso. Pero ese es el equipo que trabajó durante más de un año y lograban sus propias poblaciones, lograban ver y evidenciaban eso, ¿no? Entonces, y ese equipo era el que reportaba. Entonces, por ejemplo, llegabas por una vacuna y te preguntaban sobre salud mental. Y se hacía, o sea, no se iba a tamizar exclusivamente salud mental, no, sino dentro de cualquier acción de salud se incluía una evaluación mínima de salud mental. 5 o 6 preguntitas y así. Sí, han sido con cuestionarios de salud mental que están validados, que luego han sido perfeccionados en el Noguchi, pero que trabajábamos con eso. Fue con una escuela de Pittsburgh que nos aportó un cuestionario pequeñito para validar, una especie de Apgar de salud mental, ¿no? Y con eso se trabajaba. Por eso es que, claro, mis resultados no son tan confiables como haber hecho un trabajo como el que hace el Noguchi, que ya lo hizo pues con una cantidad enorme de dinero y todo lo demás. ¿En qué trabajaba yo? Yo he hecho palitos, porque no teníamos ni computadora. ¿Cuántos tienes tú? 50. ¿Cómo los has contado? Tic, 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 tic. ¿Cuántos de tal cosa? Tac, 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 tac. 5, 10, 15, 25. ¿No? No habían computadoras, nada de eso. Mira, la forma en la que trabajábamos era muy primitiva, ¿no? Y eso en el 2007. Si yo recién tengo computadoras en el hospital regional, ahí en mi servicio, recién la tengo desde el año pasado. Y las impresoras que tenemos ahorita, gracias a Dios, son un hermoso regalo de mis residentes, porque el hospital no me ha puesto una impresora. Y producimos. En el año 2014, solamente con SUCAMEC en el hospital para dar certificados para portar armas, hemos producido nosotros cerca de 1 millón de soles, que con eso sirvió para pagar la deuda del hospital en agua, en luz, en todo lo demás que tenía. En nosotros, por favor, no tenemos ni focos. Si no hubiera sido por la estrategia de salud mental, no podíamos ni pintar las paredes de hospitalización y todo lo que ahora pueden ver cuando vayan. Nunca, nunca se ha arreglado ni un water. Si nosotros hemos cambiado los wateres que estaban hasta el perno que no teníamos, fueron porque muchos pacientes conmovidos por la propia pobreza que veían, nos han regalado wateres, mayólicas, nos han hecho donaciones que yo todas las tengo suscritas. La familia tal, la familia cual. Nunca, nunca nos dieron dinero. Primera vez en mi vida que hemos recibido un centavo para salud mental cuando hemos empezado a trabajar con la estrategia. Y ojo, que empezamos siendo adosados a metaxénicas, después a no transmisibles y luego por último ya en esta bonanza que están viviendo ustedes en salud mental propiamente. Y aún
Nos ha llegado 1.041.000 soles, y de ese 1.041.000 soles, mis autoridades han reconocido que han tomado ese dinero para pagar las deudas del hospital, porque claro, como psiquiatría necesita luz, agua, desagüe, teléfono, internet, pese a que no tenemos más que 3 computadoras, ¿no? Como necesita psiquiatría, se ha pagado la psiquiatría con la plata de salud mental, toda la luz, el agua, el teléfono, la internet, de todo el hospital. Esos son los razonamientos que nos han hecho, que yo lo puedo decir, porque todo eso lo he documentado. A mi director yo le he escrito como una enamorada fiel. Todo el mes de diciembre y de enero. Todos los días, doctor, no toquen ese dinero, es intangible, mire, necesitamos esto, no podemos, no vamos a poder cumplir con el MEF, se nos están terminando esto, no vamos a poder hacer esto, doctor, no vamos a hacer esto, nos están ahogando, nos están llamando a Félix y diciéndole a Félix, Félix, por favor, mira, intercede por nosotros, que hay que hacer abogacía, hay que tomar decisiones, quiero hablar con la doctora, quiero hablar con la otra doctora. Se seguían tomando decisiones. Obviamente, como no las firmo yo, pero yo seguía enamorada de mi director todos los días, su carta de rigor. Hoy día, si ustedes van por mi servicio, van a ver unas hermosas cataratas internas preciosas. Y no hay que tocar las paredes porque pasan corriente. Tenemos unas cataratas así de material de esto. Cae. Y eso que han puesto unos techos que parecen palomares, ¿no? Bueno, pues con techos, con palomares, con todo. ¿Por qué? Porque la corriente, tanto los servicios de electricidad como de agua están los tendidos corriendo en el techo. Entonces se habrán roto, supongo, pues, ¿no? Y entonces está saliendo el agua por todos lados. Pero ponemos unas hermosas, me han traído de farmacia, unas hermosas cajas grandes de medicamentos, así, dobladitas las cajas, achancaditas, para que chupen el agua. Lindo es, lindo, lindo. Lindo, yo. Y ese es el hospital regional, que es lo máximo, ¿no? ¿Y por qué su cuestionario no es utilizado como lo que si ya está avalado y todo? Validado. Y trabajamos con SPSS. Porque esto ya al final cogí todos esos datos, ya cuando los tuvimos, los presentamos y todo. ¿Por qué? Porque me bajaron la moral. Sí, también sucede. Yo no había trabajado todo esto con el ánimo de sustentar adecuadamente un programa de salud mental para la región. Ese era el motivo de mi tesis de doctorado. Y yo estaba sustentando la necesidad de un programa de salud mental para la región. Me dijeron que eso no iba más, que eso... ¿Sabes qué? Me dijeron, eso es decisión política. Y si no hay decisión política, no se hace nada. Y aquí no hay decisión de ese tipo, no nos importa. Así es que fuera con tu problema. Ya está. Y se acabó. Ay, qué pena cómo están. Ay, sí, qué terrible. Qué horror. Punto. Tiene varios datos muy interesantes. Es un cuestionario tan rápido. Y frente a la negativa del primer nivel de querer insertar un nuevo programa dentro de sus actividades diarias, si hace 10 años atrás se pudo romper paradigmas para un estudio, actualmente se podría nuevamente vender la idea. Se podría, pero... ¿Más sencillo? No, de hecho que este es bien sencillo, son solamente 7 preguntas. Y tú tamizabas adecuadamente. Como un Audi, exacto, como un Audi. Y te da toda esta gama de ansiedad, depresión, violencia. Y te da que existe, punto. Claro, pero es una base que se puede obtener rápidamente. Más todavía, se hizo, puedes invitarme a agüita porque tengo la garganta seca. Seguimos preguntando, porque sería interesante, me interesa porque los tamizajes de MINSA son muy pesados, gruesos, complicados. Es que nunca me han llamado. En este país a los que realmente sabemos nunca nos llaman. No, de eso, lo digo como broma, ¿no? Pero la verdad es que de alguna manera sí es cierto. Esto fue una cosa que fue hecha, creación pura, heroica. Y una pregunta, ¿qué tan viable podría ser que un
servir una Excelente. ¿Qué crees que ha hecho mi amigo Saavedra Castillo en Noguchi? El doctor Saavedra Castillo, que es el que ha establecido los parámetros de base para toda la nación. ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho así. Ha logrado que la Universidad de Pittsburgh le amplíe. El doctor Mesich trabaja con él. Y todo el equipo de salud mental le está avalando y le está dando todo, y entonces obviamente ya esos datos sí son creíbles en su totalidad, porque son datos con encuestas muy grandes. Yo solamente trabajé, por ejemplo, para adolescentes, trabajaba una encuesta que se llamaba Salud Mental para adolescentes, justamente, que la trabajamos en Cayetano, y que bueno, tenía aproximadamente una página y media, y ahí se veía una serie de cosas, y los adolescentes decían cómo se sentían, cómo pensaban, qué pensaban frente a la vida, cómo opinaban de sus familias, etcétera. Y a raíz de eso tú te sacabas las condiciones en las que se veía el tema de la salud mental, ¿no? Yo les puedo enseñar desde este trabajo porque ha sido muy, muy interesante. Gracias. Muy elemental, ciertamente, pero muy interesante. Claro. Y yo siempre he soñado con hacer el primer barrido realmente sólido, fuerte, efectivo en todo lo que es la región. Pero nunca se ha podido porque nunca he tenido la suficiente fuerza y acompañada con los decisores políticos a mi lado, ¿no? Siempre se pensaba. Uno de los más interesados tal vez en esto fue, y hay que mencionar, el doctor Biaggi. El doctor Biaggi fue muy interesado siempre, cuando él estuvo al frente de la región de salud, él estuvo muy interesado en hacer trabajos de esta naturaleza, y él fue uno de los que apoyó mucho esto. Dio la orden de que todo el mundo tamizara, de que todo el mundo viera, de que todo el mundo preguntara, de que todo el mundo hiciera, y se obtuvo esto. Claro, porque ahora el sistema te obliga a hacer solamente los BIF, y si tú le quieres meter un Zoom, le quieres meter uno de habilidades sociales, le quieres meter 500 test que Norma Minza, ningún personal lo va a hacer. Claro. Sería una herramienta más corta, con un volumen de producción mucho mayor. Ay, existen paquetes así, incluso que tienen hasta sus programaciones para ahora, ¿no? Para trabajar en computadora. Tú terminas de meter los datos y te está botando ya todo el chi cuadrado y todas esas cuestiones para darle la validez al asunto. Por esto ya tenemos más o menos 25 a 30 promotores entre los municipales y ¿Que yo estoy regresando? Bueno. La cosa es que se puede hacer, ya ustedes y nosotros somos más. Somos más, podemos más cosas, ¿no? Entonces, eso es un poco para decirles los inicios verdes, ¿no? Pero teníamos ya criterio, teníamos la realidad observada, teníamos criterio y veíamos cómo venían las cosas. Y entonces empezábamos a trabajar eso para poder,